Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Qué bueno poder estar aquí otra vez. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias porque al principio parecíamos poquitos, pero has traído bastantica gente, Señor. Te pido que nos acompañes en este rato, Señor, que sea tu palabra y tus pensamientos y no los míos, que tu Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos ayude a entender y practicar, Padre, lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién recuerda la prédica de William de hace como un mes? ¿De qué se trató? ¿De qué personajes? ¿De quién? Hablen duro. Elías. Ajá. ¿Se acuerdan que Elías se enfrentó allí a unos profetas paganos y cada uno montó su altar? Y bueno, al final fue obviamente el Dios verdadero, el Dios de Israel, el que encendió el altar. Pero ¿recuerdan a quién le servían estos profetas paganos? Ajá. Esta niña. Ajá, ellos adoraban al dios Baal, pero estaban a las órdenes de la reina Jezabel y el rey Acab, que eran gente muy, muy, muy mala, ¿ok? A pesar de ser los reyes en el momento del pueblo de Dios, ellos eran sumamente malos, eran idólatras, eran corruptos, crueles, etc. Acab es uno de los personajes principales de la historia que yo les voy a contar el día de hoy y que vamos a estar aprendiendo. Este rey malvado, aquí no se menciona a su esposa, pero a él sí. Y quiero que busquen en sus Biblias el primer libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a hablar de todo ese capítulo, no lo vamos a leer, sino que yo les voy a ir echando la historia y bueno, algunos versículos sí los vamos a leer. Pero búsquenlo todos allí porque les debo la presentación, hoy no les pude traer la presentación. Entonces, primer libro de Reyes 20. Dice, Acab derrota a los sirios, es el título que sale allí. Cuando lo tengan me hacen una seña. Ok. La historia va más o menos así. Acab era el rey de Israel en ese momento y Ben-Hadad, el rey de Siria, se junta con 32 reyes más. Hay los que estudian la palabra y la historia interpretan que no eran 32 naciones distintas que se unieron, sino que era Ben-Hadad y como 32 gobernantes, ¿ok? 32 líderes allí, a lo mejor de pequeñas tribus o de pequeños pueblos. Lo cierto es que era un gentío, ¿ok? Que se unieron para atacar al pueblo de Israel. Ya ellos están afuera de Israel y bueno, yo me imagino que el rey Ben-Hadad sabía su desventaja, que ellos eran muchos y él eran pocos, porque Ben-Hadad, el rey de Siria, le manda un mensaje a Acab y le dice, tu esposa, tus hijos y todas tus cosas ahora me pertenecen. Y Acab le responde, sí señor, es verdad, todo lo de nosotros te pertenece. Yo leía esto y yo decía, ay, ¿él por qué reaccionó así? Pero es que probablemente él conocía su desventaja y él debe haber pensado estratégicamente y decir, prefiero ponerme a la merced de este rey poderoso y que a lo mejor nos deje vivir y quedemos allí bajo las órdenes de él, pues, pero que no nos destruya a todos. Debe haber sido su razonamiento. Pero entonces el rey de Siria le vuelve a mandar otro mensaje y le dice, bueno, entonces yo mañana voy a mandar a un grupo de mis hombres a que revise tu castillo, tus casas y se traigan las mujeres que más les gustan, los hijos que más les gusten y todas las riquezas que más nos gusten, me las traigan a mí. Entonces ahí ya la cosa se le pone como complicada al rey Acab, se hizo como un poquito más real lo que estaba pasando y Acab reúne a todos sus consejeros, sus ancianos allí y les dice, miren, está pasando esto, el rey de Siria que nos está atacando me dijo esto, yo le respondí esto y ahora me dicen que mañana vienen a revisar,
a ver qué se van a llevar. Y los ancianos le dicen, no puedes aceptar eso que te está diciendo, dile que no. Entonces Acab le dice, no, mira, eso no es así. Y obviamente el rey de Siria, Ben-Hadad, se molesta y le dice, bueno, entonces vamos a la batalla. Y bueno, allí en su soberbia y en su orgullo le dice, los voy a dejar como polvo, los voy a destruir a todos, no va a quedar ni rastro de ustedes. Y Acab le responde de la siguiente manera, les voy a leer el versículo 11 textual. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Entienden esa frase? O sea, él le quiso decir, dile que no cuente los pollitos antes de nacer. O sea, él le dijo, el que se saben que ceñirse las armas, ¿no? O sea, cuando se ponían sus correas y se metían la espada aquí y la lanza aquí. O sea, el que canta victoria no es el que se está preparando para salir a la guerra, sino el que ya volvió de la guerra y ganó y se está quitando las armas. Ese es el que canta victoria. O sea, no cante victoria si usted no ha ganado nada, le dijo Acab a este rey. Entonces, bueno, este rey Ben-Hadad, el de Siria, al parecer él se creía muy soberano, muy poderoso, porque dice la palabra que ellos estaban ahí en el campamento bebiendo. Ellos tenían ahí una fiesta armada, un bochinche. Yo me imagino que él pensaba, esos son 3 pelagatos ahí, nosotros somos miles, no nos van a hacer nada. Mientras tanto, mientras ellos estaban en su fiesta, un profeta del Señor llega hasta el rey Acab y le dice, Dios te manda a decir que te va a dar la victoria en esta batalla. Y entonces, bueno, Acab empieza a hacer algunas preguntas. Sí, ¿cómo vamos a pelear? ¿A quién tengo que poner enfrente? Y el profeta le responde, vas a poner enfrente a tales príncipes y a tales autoridades. ¿Y quién va a empezar la batalla? Y el profeta le dice, el Señor dice que la tienes que empezar tú. Entonces, bueno, ellos se preparan y salen a enfrentarse con el rey de Siria y los que estaban allí, y ellos seguían bebiendo. Al rey Ben-Hadad le llega la noticia, mira, vienen hacia acá, y el tipo dice, bueno, agárrenlos vivos. O sea, él parecía que no tenía ningún tipo de miedo ni de temor, él creía que esa batalla él la tenía ganada. Resulta que no fue así. El ejército de Israel mató un pocotón de los sirios, pero el rey Ben-Hadad y algunas de las autoridades que estaban con él pudieron escapar. Entonces, el profeta vuelve a ir al rey Acab y le dice, mira, ganaste, el Señor te dio la victoria, pero prepárate porque dentro de un año vas a volver a pelear con la misma gente. Y bueno, el rey Acab fue inteligente y él se preparó, él volvió a contar a su ejército, somos tantos, ustedes van a ir aquí, y se preparó para que dentro de un año se volviera a dar la batalla. Mientras tanto, en el otro lado, en Siria, los consejeros, que eran bien inteligentes, según ellos, le dicen al rey, ¿sabe qué? Que el Dios de Israel es Dios de montañas, de montes. Y como peleamos en un monte, ellos ganaron. Pero si peleamos en un valle, en piso plano, no van a ganar porque el Dios de ellos no obra en los valles. Y el rey Ben-Hadad le creyó. O sea, para él eso tuvo toda la lógica del mundo. El rey dijo, es verdad. Ah, bueno. Él dijo, es verdad, tenemos que pelear en un valle, en piso raso, porque el Dios de ellos, los dioses ponen ellos allí. Los dioses de ellos no pelean en valles. Dice la palabra que el ejército de Israel era como 2 rebaños de cabras. Y que en cambio los enemigos no se veía en el horizonte tierra donde no hubiese ejército, ¿ok? Yo me imagino que los que estaban más altos del ejército de Israel veían hasta la línea del horizonte y eso estaba lleno de enemigos. Aún así, el Señor decide pelear otra vez por Israel y le dice al rey Acab, voy a pelear por ti y te voy a dar la victoria. Y quiero que vayamos al versículo 28,
porque dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Al Señor no le gustó que dijeran que Él era nada más Dios de los montes. Bueno, acamparon 7 días y al 7º día se dio la batalla y dice que los israelitas mataron a 100.000 de los sirios allí, 27.000 pudieron escapar y se refugiaron en una ciudad que estaba por allí cerca y cuando llegaron a esa ciudad se desplomó un muro y les cayó encima y los mató a todos. Michelle, así que pero el rey Ben-Hadad y sus consejeros pudieron escapar otra vez. Vamos a dejar hasta aquí por ahora, más adelante terminamos porque bueno, primero quiero que entendamos algunas cositas de esta parte de la historia y después seguimos. Déjenme cambiar aquí mi paginita que hoy traje esto en cuaderno. Lo primero que quiero destacar de esta historia es que Dios, nuestro Dios, es el único y verdadero soberano. ¿Qué es un soberano? ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra? Ajá. Único gobernante, exacto. Un soberano es un gobernante, un rey o un señor que tiene absoluto poder y autoridad sobre algo, ¿ok? Me parece a mí que Ben-Hadad se creía soberano, porque fíjense, como tenía tanta gente allí peleando por él consideró que este pueblo no era ni siquiera digno de tenerle miedo y él estaba bebe y bebe y bebe y bebe mientras los otros se preparaban. O sea, él se creía soberano. Pero si conocemos al rey Acab, si leemos el resto de las historias en el primer libro de Reyes, sabemos que Acab también se creía soberano. Era una persona malvada que con su autoridad hacía y deshacía sin importar lo que Dios le agradara o no le agradara. Pero el único aquí en esta historia que es verdadero soberano, bueno, en esta historia y en toda la historia, es nuestro Señor. El Señor sabía los pensamientos de Acab y los pensamientos de Ben-Hadad, conocía sus pecados, conocía todo lo que habían hecho, su pasado, su presente, su futuro. Él estaba por encima de ellos dos y todos los que estaban involucrados en esta batalla. El Señor estaba por encima de ellos, ¿ok? Dice el Salmo 115:3 que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere ha hecho. El Señor hace su voluntad y hace como quiere, con quien sea, como sea, cuando sea y cuando a Él le parezca que es la mejor manera de hacerlo, ¿ok? Entonces, a pesar de que hasta en la actualidad hay muchos gobernantes, muchos presidentes, personas con autoridad que se creen ser los soberanos y a lo mejor lo son en un limitado espacio geográfico, no son los soberanos, porque todos ellos están en la palma de nuestro Señor y el Señor hace con cada uno de ellos y de nosotros lo que quiere. Hace su voluntad y nadie puede interferir en lo que el Señor va a hacer, ¿ok? Amén. Lo segundo que quiero que entendamos de este pasaje es que Dios no puede ser limitado, ni encajonado, ni encasillado. Hechos 17:24 dice, y lo voy a parafrasear, es más, no, alguien que lo lea, alguien con una voz bonita y fuerte que lea Hechos 17:24 y 25. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Ok, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, los cielos y la tierra, no puede ser limitado a un templo. No habita en un templo humano, mucho menos obra nada más en los montes o en los valles, ¿ok? De hecho me da risa, y disculpen que me da risa, porque sé que murió un poco de gente allí,
Pero ellos dijeron que Dios era nada más de los montes, pero Dios obró en el monte, obró en el valle, y cuando escaparon para la ciudad les echó un muro encima también. O sea, el Señor obra donde le da la gana. No podemos limitar al Señor, porque obra en los montes, en los valles, en la ciudad, en la playa, donde sea. El Señor obra donde sea y en quien sea, ¿ok? A Dios no le agradó que ellos quisieran limitarlo a Él, a ese pedacito de tierra, ¿ok? Dios no es Dios de montañas o de valles. Él es el soberano sobre todas las cosas creadas. Él obra donde sea y como Él quiere hacerlo. Pero llevándolo a la actualidad, nosotros los seres humanos seguimos queriendo limitar al Señor. Y les voy a dar algunos ejemplos un poco más cotidianos de cómo a veces queremos limitar al Señor. A veces cuando le predicamos a alguien sobre Jesús, esa persona nos responde, es que yo he pecado demasiado y yo creo que el Señor no puede perdonarme. Nosotros no somos quien para decir qué puede o qué no puede perdonar el Señor, o qué vida puede o no puede ser cambiada por el Señor. El Señor es soberano y Él decide cómo perdonar y cómo obrar en cada quien. Otra manera, y cuando escuchaba una de las canciones que cantaba Fanny, pensaba en eso, es que cuando estamos en el dolor, en la tristeza, en el sufrimiento, sentimos que no hay salida. Y más cuando el sufrimiento nos los está causando personas que son injustas, que son corruptas. Bueno, yo hablo desde mi experiencia porque hemos vivido muchos problemas legales de juicio y cuando vemos que hay jueces corruptos, abogados corruptos, uno dice, sí, el Señor es bueno y está de mi lado, pero es que ese nada. No limites lo que el Señor puede hacer. El Señor puede cambiarle el corazón o puede quitar a ese juez o puede quitar a ese abogado cuando le dé la gana. El Señor obra bajo su voluntad. Entonces, a veces en nuestro sufrimiento el dolor nos nubla y nos hace creer que el Señor no puede hacer algo. ¿Por qué vamos a limitar al Señor? Otra manera en que a veces limitamos al Señor es, esta persona no tiene perdón de Dios. Ese es demasiado malo, yo no le voy a predicar a ese hombre porque eso es una gente mala, mala, mala. No vale la pena. ¿Cómo sabes tú que no vale la pena? ¿Quién dice que el Señor no puede cambiar ese corazón? Nosotros no podemos decidir a quién vale la pena predicarlo, por quién vale la pena orar, si es el Señor el soberano sobre esa vida. A veces incluso limitamos al Señor diciendo, no, yo no voy a pedir por eso, porque es que el Señor no me lo va a dar. El Señor tantas cosas que tiene que hacer importantes y va a estar prestando atención a esto que yo necesito. ¿Quién eres para decir, para saber qué es lo que el Señor quiere o puede darte o no? No podemos limitar al Señor según nuestra mente humana y finita, ¿ok? Porque Él es soberano e infinito y es el que sabe lo que puede y no, bueno, no puede hacer lo que le quiera, pero lo que quiere o no quiere, lo que nos conviene o no nos conviene, Él es el que sabe, ¿ok? La tercera cosa que quiero que aprendamos de esta parte del pasaje es que Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos, ¿ok? Los rechaza. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al Señor le desagradó que ellos, quién sabe, en su soberbia, en su confusión, dijeran qué podía o qué no podía hacer Él. Le desagradó probablemente que ellos estuvieran allí confiados, creyendo que nada les iba a pasar y que estos enemigos no tenían ningún tipo de posibilidad contra ellos. Tenemos que examinar nuestro corazón e identificar si hay en nosotros soberbia, orgullo, que esté influyendo en nosotros al momento de tener confianza y fe en el Señor o al momento de juzgar en qué vida puede obrar o no el Señor. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si hay soberbia en nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Lo otro que quiero que resaltemos aquí es que Dios obra en nuestras vidas no porque nosotros lo merezcamos, sino por quién es Él.
y para su gloria y para su honra. Fíjense que él les dice: por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. ¿Ok? Su propósito era darse a conocer y glorificarse sobre todos los involucrados en este problema. A veces no merecemos que el Señor haga cosas en nuestra vida. A veces no, nosotros no merecemos nada, no somos dignos de nada, pero el Señor obra en nosotros para que su gloria sea tan grande que los que están a nuestro alrededor conozcan quién es Jehová. ¿Ok? Entonces, de merecer, no merecemos nada. Muchos de nosotros podríamos decir: Acab, Dios iba a obrar a favor de Acab, esa gente tan mala, tanto daño que hizo, mató a yo no sé cuántos cientos de profetas del Señor, los persiguió, le hizo la vida de cuadritos a Elías. ¿Dios iba a obrar a favor de la victoria de Acab? Sí, porque Acab no fue usado porque él lo mereciera, sino porque Dios tenía el propósito de darse a conocer al mismo Acab y a todos los demás. Todos los involucrados se enterarían de quién era el soberano de Israel. ¿Ok? Seguimos ahora con la siguiente parte de la historia. Quedamos en que Dios acabó con todos los sirios, pero el rey Ben-Hadad y sus consejeros sobrevivieron. Como ya dije, los consejeros de Ben-Hadad eran bien pilas y le dicen: Ben-Hadad, ¿sabes que los reyes de Israel tienen fama de ser clementes? Imagínense ustedes, si ellos consideraban que Acab era clemente, ¿cómo habrán sido ellos mismos? Ellos tienen fama de ser buena gente. Vamos a ir a presentarnos ante él y vamos a pedirle que nos perdone, que te tenga misericordia. Y así hacen. Los consejeros se presentan ante Acab y le dicen: Acab, mira, perdona a tu siervo Ben-Hadad. Al parecer, el papá de Ben-Hadad le había quitado unas tierras a Israel, le dice: mira, nosotros te devolvemos las tierras que te habíamos quitado, tú nos perdonas la vida. Y Acab dice: bueno, chévere, listo. No van a morir, ni Ben-Hadad ni sus consejeros. Pero el Señor le había dicho a Acab que toda esa gente tenía que morir. Entonces al Señor le desagrada la desobediencia de Acab, porque si ya él había dicho que todos tenían que morir, ¿con qué autoridad Acab le perdonaba la vida al rey, precisamente, al rey enemigo? Entonces manda otro profeta, o a lo mejor era el mismo, no dice, y le dice al profeta: véndate los ojos y te vas a aparecer en el camino por donde va pasando Acab, y le vas a decir lo siguiente. Y el profeta lo hizo, se vendó los ojos, se le atravesó a Acab y le dijo: Señor, yo estuve en la batalla y hubo alguien que me pidió que cuidara a uno de los soldados enemigos y me dijo: si se te escapa, vas a tener que morir tú en lugar de él. Y yo me descuidé y se me escapó. Y ahora, y el rey le dice: bueno, vas a tener que morir en lugar de él. Y ahí el profeta se quita la venda y el rey lo reconoce, porque los reyes conocían a los profetas, y le dice: por haber dejado ir a quien Dios te dijo que no dejaras ir, vas a tener que morir en lugar de él. Y dice la palabra que el rey Acab se enojó mucho, se sintió muy triste y frustrado, y allí termina la historia. Más adelante Acab y Jezabel mueren, a su tiempo el Señor les quita la vida. Pero lo que yo quiero destacar, y la quinta cosa que quiero que aprendamos de este mensaje, es que Dios no tiene límites, es cierto, y hace grandes cosas en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Pero nuestra desobediencia puede desperdiciar lo que el Señor nos ha entregado o lo que el Señor nos ha dado. A veces podemos pedir mucho una cosa: Señor, yo quiero tener esto, Padre, concédeme esto, pero si luego usted no es buen administrador de lo que el Señor le ha dado, usted puede desperdiciar eso, ¿ok? Acab desperdició la oportunidad de conocer al Señor de una manera diferente a la que lo había hecho anteriormente, porque a él le pareció conveniente a lo mejor recuperar esas tierritas y quedar en paz con este Ben-Hadad. Y
y no permitió que el Señor hiciera la obra completa en él. A lo mejor el futuro de Acab hubiese sido diferente si él hubiese decidido permanecer agradando al Señor en sus decisiones. Entonces, seamos obedientes, hermanos, seamos santos, vivamos una vida agradable al Señor. Si el Señor nos ha concedido una victoria, si el Señor nos ha puesto algo bueno en nuestras manos, seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, porque por nuestra desobediencia, rebeldía, podemos dejar perder eso que el Señor nos ha otorgado. ¿Okay? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Nuestra fe se demuestra con obediencia, ¿ok? El Señor le gusta ser obedecido y eso es parte de ser un soberano. El soberano no es nada más quien tiene poder, es quien tiene autoridad. Y cuando el que tiene autoridad habla, sus criaturas, sus súbditos, obedecen, ¿ok? Nosotros debemos obedecer a nuestro Señor. Como extra, quiero aclarar que yo no quiero hacer una doctrina de este pasaje diciendo que como el Señor no tiene límites, usted puede pedir lo que sea y Él se lo va a dar. Porque no es así. La palabra dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deseos o nuestros propios placeres. ¿Ok? También dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Okay? Entonces yo estoy diciendo, no limite al Señor, pídale lo que quiera que Él se lo va a dar. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pida de acuerdo a su voluntad, pida lo que es agradable a Él, pida para expandir su reino. Y el día de la reunión del plan vacacional pensaba en esto, porque Oscar nos ha enseñado algo a nuestro ministerio, y bueno, María también decía que se lo ha enseñado, porque cada vez que nosotros hacemos un presupuesto para un campamento, y vemos que dice 1.500, 1.200, $1.000, decimos no, eso hay que cambiarlo, quita eso de ahí, bórralo, eso no vamos a poder, ¿quién nos va a dar toda esa plata? Y Oscar nos ha enseñado que nosotros no podemos limitar al Señor, que el Señor puede darnos lo que a Él le plazca para su gloria y de acuerdo a su voluntad, y a veces hasta sobra, hermano. A veces hasta sobra. Entonces, si es de acuerdo a su voluntad para la expansión de su reino, para el beneficio de la iglesia, para proclamar su nombre, no limitemos al Señor. Pero si es un deseo egoísta de nuestro corazón, un capricho, ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, conclusiones. Dios es soberano sobre toda su creación y por lo tanto no debemos limitar su poder o su obrar. No somos nadie para decir qué puede o qué no puede hacer el Señor. Segundo, debemos ser humildes y reconocer su soberanía en nuestras vidas y la vida de los demás, examinar si hay soberbia y orgullo en nuestro corazón y esforzarnos, dejarnos ser transformados por Él, ¿ok? Tercero, Dios obra maravillas. Puede obrar maravillas en nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere dar a conocer su poder y su amor y así verse glorificado. Y por último, no desperdiciemos la obra que Él ha hecho en nosotros desobedeciendo, ¿ok? Si ya pasamos 3 años pidiendo algo y el Señor nos los ha concedido, no te olvides de los 3 años que pasaste allí de rodillas clamándole al Señor. Vive en agradecimiento al Señor, en obediencia y en santidad para que el Señor se sienta agradado de haberte dado lo que te dio, ¿ok? Voy a leer aquí, para terminar, este pequeño pasaje de Romanos. Que dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y luego el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El que está en el poder y la autoridad es el Señor. Nosotros no somos quien para decidir qué hace o qué no hace el Señor. Tenemos que confiar plenamente en Él y vivir agradándole. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque esta palabra
es primeramente para mí, Señor. Gracias porque tratas con nosotros, Señor, primero. Y gracias, Señor, por hablarnos, Padre, porque tu palabra es viva, Señor. Porque muchas veces leí este pasaje y nunca le presté atención y considero que en el momento justo tú lo hiciste cobrar vida para que yo lo viera. Te bendigo, Señor, y te pido que nos ayudes a descansar en tu soberanía, Padre, sobre toda la creación y sobre toda situación, y que nos ayudes a vivir una vida de humildad, de fe, de confianza y de obediencia a ti, Señor. En tu nombre, Padre. Amén.